quizás la primera pregunta que nos teníamos que hacer es qué narices es educar. Lo importante de aprender algo no es recordarlo en la memoria, eso lo hacen los ordenadores y nuestro cerebro no funciona como un ordenador. O sea, creo que hay dos tipos de aprendizaje, que por un lado existe la información y el conocimiento científico, pero creo que realmente el conocimiento más útil para la vida es el conocimiento tácito. Por estudiar no te ves mejor en la vida. O sea, eso no es cierto. Aunque nos parezca que lo más importante que hace nuestro cerebro es aprender o procesar información, no es verdad. Lo más importante del cerebro humano y lo que lo distingue drásticamente de una inteligencia artificial es la capacidad. Nunca analizamos el pensamiento crítico en hechos. Lo analizamos reflexionando sobre lo que dice o lo que escribe. Es imposible que la gente no manipulemos. Es implícito al hablar. Pero si tú intentas convencer desde la emoción, porque crees que la manera de definir conceptos está basado principalmente en la emoción y que tú tienes que partir de algo emocional, es absolutamente imposible, porque no hay ningún criterio objetivo de bien o mal. El criterio es completamente subjetivo. Este aparato estatal está decidiendo modificar arbitrariamente el significado de determinadas palabras, imponiendo coactivamente, es decir, bajo amenaza de agresión física, multa, cárcel, delito penal, que si utilizas determinadas palabras puede ser que Cristina Soto, bienvenida. Aquí ya charlamos sobre educación. Ya llevamos aquí un rato de calentamiento. Y yo le decía, pues se lo digo, vamos a seguir, porque vamos, lo que estamos aquí comentando y especialmente lo que ella está compartiendo conmigo me parece de un interés sublime. Cristina, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la llamada y estar aquí conmigo y con toda la gente que nos quiera ver en este episodio. Para mí muy especial porque aunque tú eres profesora universitaria, bueno, aparte conjuga economía, ingeniería informática, historia, todo, ¿no? También en tu canal de YouTube, que liberalístico, que conocí hace poco, y desde aquí os recomiendo ya que vayáis directamente a suscribiros y a echarle un vistazo al canal porque es alucinante el contenido, los mini documentales que construye, y a mí personalmente, ya sabéis que aquí cuando recomendamos algo, yo procuro que sea algo de calidad, siempre bajo también mi perspectiva personal, por supuesto. Pero bueno, como os decía, me llamó mucho la atención y especialmente en un vídeo que versaba sobre el terrorismo semántico. Claro, y me llamó un montón la atención, Cristina, te lo digo, porque yo hace también un par de años, en vez de acuñar terrorismo semántico, yo dije marketing semántico. En el sentido de que querían vender determinados términos, como un poco ahí retorcerlos para construir determinadas narrativas y en cierto modo también condicionar, no voy hacia toda la sociedad, pero sí una parte significativa. Cristina, como te decía, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar. Oye, ¿te llamo Antonio o Iván? Porque yo te llamo Iván de normal, pero o sea, te está llamando Iván, pero porque me gusta más el nombre. Pero ¿cómo pues prefieres? Mira, la gente nueva, y esto ya está comprobado, utilizan más Iván que Antonio. Es que hay más Antonios que Ivanes. Exactamente. Sí. De hecho, mi mamá, vas hasta aquí, me puso ya el Iván porque decía, mi padre se llama Antonio, decía que Antonio hay un montonazo, vamos a meter un nombre diferente, tal, porque Antonio Ivanes, he visto, no hay demasiado. Y por norma general, la gente que me conoce de nueva se queda más con Iván que con Antonio. La gente del Vázquez, que ya lo saben, me dicen Antonio Iván. Se comen la O Antonio y me Iván. dicen Antonio Iván. O sea, Bueno, pues Cristina, pues encantada, Antonio Iván. es un placer. Mira, ya que eres profesora, esta pregunta sí es verdad que te la quiero plantear antes porque se la pregunto a todo el mundo que pasa por el canal y es, bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades o competencias crees que debe tener una persona que se dedica a la enseñanza, un buen profesional de la educación? Pues yo creo que sobre todo que que crea que tiene algo que enseñar. Creo que eso es lo fundamental. Creo que puede ser borde, simpático. Si de verdad crees que lo que enseñas es importante y te parece necesario que otro lo aprenda y te parece importante, encontrarás la manera. Pero creo que eso es lo más importante. La gente que enseña cosas que cree que no son importantes o que
o que en realidad eres consciente de que no son tan importantes. Creo que ahí ya puedes ser magistral, hacerles Kahoot, lo que quieras, pero se nota, o sea, no puedes fingir que quiera la necesidad real de que lo que transmitas sea verdaderamente importante. O sea, creo que eso lo captamos las personas perfectamente. Cuando alguien nos está hablando, diciéndonos algo que esa persona de verdad considera, cree que lo que te está diciendo es importante y cuando no. Creo que eso es lo más importante. Porque si tú captas eso, es que da igual que la otra persona sea bueno, sea malo, puede comunicar horrible, te lo puede dar escrito en una nota. Si te ha hecho pensar que lo que te está transmitiendo es importante, lo vas a leer, lo vas a mirar, lo vas a escuchar y el resto será secundario. De manera general, pues lo que todos, pues más o menos yo creo que es intentar mantener el interés. Es que tampoco lo pienso, yo creo que es eso. El problema es que nos hacen enseñar muchas cosas que nosotros mismos sabemos que no son importantes. Porque, y esto sí me parece interesante, porque claro, cada persona necesita aprender algo cuando le surge la curiosidad. Por ejemplo, con un niño puede ser que en un momento dado esté jugando, yo qué sé, a cazar lombrices, a coger lombrices, y entonces le surge la curiosidad de decir, oye, ¿por qué esto está mojado si no ha llovido? ¿No? ¿Por qué la tierra está mojada? Y él se ha hecho esa pregunta porque en ese momento está haciendo algo que le ha surgido la curiosidad. Le puedes explicar perfectamente la capilaridad del agua, cómo funcionan las raíces, te va a atender y le va a parecer fascinante. Pero en ese momento, mete al mismo niño en un aula y explícale la capilaridad sentado en un pupitre donde a él en ese momento no le interesa lo más mínimo porque está aislado del entorno y en lo que está pensando es en irse a jugar al patio, lo que tiene que hacer mañana porque está aislado, no hay sus sistemas propioceptores no están en ese momento trabajando con nada que él se esté preguntando. Claro, ahí sí, eso es ser profesor y ya es mucho suponer, porque yo no considero que sea eso, aunque entiendo que la profesión hoy en día, si la enmarcamos como profesión del CENAE, es estar en un instituto con niños sentados 6 horas en un aula. Si estamos en ese punto, pues claro, ahí ya lo que tienes que ser es un showman. Pero yo no creo que eso sea educar. Esto lo hemos hablado fuera de grabación y has dado un elemento que no ha dicho nadie aquí hasta el momento. O sea, y el hecho de que más allá de comunicar de esos elementos más de dominio de la materia, sino de que aquello que tú realmente tengas, que lo consideres importante y que seas capaz, me imagino, corrígeme si me equivoco, de hacérselo llegar a la psique, a las personas que tienes enfrente. Es que si tú crees que es importante, que tienes algo que decir que es importante, no tienes que pensar en cómo tratar de comunicarlo, te va a salir solo. O sea, porque estamos diseñados para hacer eso, para que... O sea, es el algoritmo, o sea, para mí la educación es el algoritmo de transmisión de la cultura. Entonces, ¿cómo se ha transmitido a lo largo de toda la historia las cosas que son importantes? O sea, aunque nos parezca que lo más importante que hace nuestro cerebro es aprender o procesar información, no es verdad. Lo más importante del cerebro humano y lo que lo distingue drásticamente de una inteligencia artificial es la capacidad de olvidar. O sea, sin olvido, el cerebro no funcionaría. Entonces, muchas veces los profesores, las personas en general, pensamos, porque es intuitivo, que para qué vamos a aprender algo si lo vamos a olvidar. La cuestión es que el olvido es necesario, porque lo importante de aprender algo no es recordarlo en la memoria, eso lo hacen los ordenadores y nuestro cerebro no funciona como un ordenador. Cuando aprendemos algo, hay cambios físicos en las redes neuronales de nuestro cerebro que reconfiguran la manera en la que procesamos, en la que entendemos, y aunque después olvidemos cosas, esa reconfiguración que se ha producido previamente se mantiene. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es construir un andamiaje con independencia de que después olvidemos cosas que han ido generando ese andamiaje. Y eso es lo importante. Por eso, en los seres humanos, el olvido es algo necesario. Y da igual que se te olvide algo que has estudiado o que has aprendido en un momento, porque lo que verdaderamente ha hecho es reconfigurar las redes neuronales de tu cerebro para que ahora puedas hacer determinadas cosas que antes posiblemente no serías capaz, no pudieses hacer.
Y precisamente esto ha hecho que evolutivamente, cuando las personas sentimos que tenemos que transmitir un conocimiento que es muy importante, que tú lo sientes como realmente necesario e importante para otros, sin pensarlo, de manera innata, o sea, puro instinto, tú vas a generar unas desde expresividad o lo que sea necesario para que la otra persona lo capte, y la otra persona lo capta porque estamos hechos para eso. Pero claro, si a ti te dicen, no, no, mira, tú hoy tienes que enseñar las partes de un volcán. O a mí, por ejemplo, pues hoy hay que estudiar el modelo ISLM con aranceles. O sea, y yo sé perfectamente que no lo van a usar en la santa vida. Vamos, que de hecho es la mejor. Les estoy dando una excusa para que se dediquen el día de mañana a pensar que saben mejor que otros lo que otros tienen que hacer. ¿Con qué emoción lo voy a transmitir yo? Si lo que más me gustaría es que, mira, si es que esto encima vais a fastidiar a la gente, o sea, porque encima os vais a pensar que esto es verdad. Pues yo te lo enseño, te tienes que presentar a un examen, bien, yo te lo enseño. Pero por favor, o sea, no te pienses que porque tú aprendas esto sabes mejor que otro lo que tiene que hacer con su vida. Que para mí es el problema, por ejemplo, de la economía. Yo, por ejemplo, con esto discutí muchísimo con los alumnos cuando yo hice el máster en profesorado, lo hice en la especialidad de economía, y me acuerdo perfectamente a una profesora que teníamos que nos preguntó: ¿y vosotros por qué pensáis que es muy importante que los alumnos de bachillerato estudien economía? Y todo el mundo, porque hay que hacer la declaración de la renta. Todo el mundo con la declaración de la renta. Porque claro, luego no saben hacer la declaración de la renta. Y yo estaba viendo una mala sangre. Yo decía, o sea, que vais a meter a unos alumnos 2 años, o sea, no, 4 años, porque tenían que estudiar economía luego en la universidad. También era la misma respuesta. O sea, 4 años a una clase para que aprendan a pagar bien impuestos. O sea, ¿en serio? O sea, o sea, es como intentar decirle a alguien que aprenda física para cambiar un enchufe. Es ridículo. Pero te aseguro que era la respuesta, ¿no? No es que es muy importante que aprendan economía porque luego van a tener que hacer la declaración de la renta. Y dices, no, o sea, por desgracia todos tenemos que hacer la declaración de la renta, pero si tú has llegado a pensar que la economía es hacer la declaración de la renta, o sea, ¿qué tipo de chispa te queda a ti para poder enseñar nada si eso es lo que te parece a ti importante de la economía? O sea, os voy a enseñar a hacer bien la declaración de la renta. ¡Qué emoción! Y a veces digo, es que menos mal que tenemos chavales de 17 años que todavía tienen ganas de comerse el mundo y que son capaces de ver que la cosa más interesante de la vida no es hacer la declaración de la renta, porque si no... Y claro, a mí eso me gusta de los chavales, porque los chavales jóvenes, por regla general, quieren comerse el mundo. O sea, sí, todavía tienen esa ambición, esas ganas. Fíjate, a esto, si me permite el inciso, primero, claro, lo que has comentado del olvido. Juan Fernández, un divulgador que está aquí, te escucha y seguro que se van a poner los ojos encantados porque creo que lo has explicado a la perfección, Cristina, ya que a Juan le queremos muchísimo. Y luego lo de los jóvenes, que antes hablábamos fuera de la grabación, Cristina, que te comentaba yo el tema esto del nivel, ¿no? Si sube, si baja, sí, qué tal, de los chavales. Y yo te decía, bueno, habrá que establecer, ¿no?, que entendemos por nivel. Sin embargo, tú aquí ahora mismo acabas de decir, oye, pues por lo menos en tu entorno vea gente con ganas, ¿no? Con ganas de aprender, con ganas de prosperar, de a lo mejor de emprender, no sé, de aprender, etcétera. ¿Cuál es tu percepción en ese sentido, o al menos no solo en tu contexto, sino también a nivel particular sobre esta cuestión, Cristina? Hombre, yo creo que, o sea, en general, es que no, estoy pensando y la verdad es que no tengo ninguna excepción. No me he tropezado nunca con un alumno que no quiera hacer nada. O sea, que no ambicione nada en la vida, que no tenga ganas de cambiar algo. O sea, nunca. O sea, no, a mí no me ha pasado encontrarme una ameba en clase. O sea, no me ha pasado. Hay alumnos que, o sea, otra cosa es que piensen que eso lo van a lograr estudiando. Ahí podemos estar de acuerdo, ¿vale? Pero yo también les doy la razón. O sea, por estudiar no te ves mejor en la vida. O sea, eso no es cierto. O sea, creo que hay 2 tipos de aprendizaje, 2 tipos de conocimiento y de información. Creo que por un lado existe la información y el conocimiento científico, que es el conocimiento que podemos poner en un libro, que es un poco el que podemos enseñar en clase, pero creo que realmente el conocimiento más útil para la vida es el conocimiento tácito, que es un conocimiento que no podemos plasmar en un libro, no es posible. Es un conocimiento que se aprende haciendo, que se aprende viendo y que no es factible, que no lo puedes articular en un libro, se aprende por aprendizaje implícito, por el mero hecho de vivir.
Y no creo que uno sea más importante que otro, para nada. De hecho, si en realidad yo tuviese que decir que si te va la vida en ello de uno u otro, el aprendizaje tácito, porque sin ese, o sea, probablemente te mueras. Sin el otro, tarde o temprano aprenderías algo. Claro. Pero son dos tipos de aprendizaje. Lo que pasa es que en las aulas o cuando hablamos de educar hoy en día, hemos impuesto un sesgo a la palabra educar que implica que únicamente estamos hablando de ese conocimiento científico, pero esto para mí no es en absoluto realista. O sea, para mí educar a una persona, a un ser humano, implica conocimiento científico e implica conocimiento tácito. Entonces, el conocimiento tácito, esta persona lo va a adquirir en su vida viviendo. Si nosotros cogemos a un niño y lo llevamos, se levanta por la mañana y lo llevamos de casa al colegio, del colegio a una actividad extraescolar, de la actividad extraescolar lo volvemos a meter a casa, y hasta que no tiene 14 o 15 años no empieza a salir con sus amigos en entornos controlados, pues de conocimiento tácito va a tener poquito. Y probablemente llega a 18, 19 años con un conocimiento tácito, pues que hace 200 o hace 100 años tendría un niño de 8 años que ha salido con su padre a labrar al campo, a conocer al amigo, al vecino, con su abuela a comprar, a la compañera a la carnicería. O sea, se ha encontrado con muchos más ambientes, con muchísimos más tipos de personas. Y esto hoy en día, claro, se va reduciendo porque los niños están, o sea, los sometemos a ambientes que están muchísimo más controlados. Entonces, al final, decimos que educar es esta parte muy pequeñita de conocimiento científico, que también lo es, pero es que es una parte muy reducida. Y claro, sí, creo que esa es la parte en la que más o menos actualmente decimos que es la que se encargan los profesores. Pero... Esa cuestión yo conecto porque a veces yo también pongo el ejemplo, un poco en relación a lo que señala. Yo soy entrenador de baloncesto, ¿no? Tenemos el conocimiento declarativo, procedimental, un poco buscando cierta analogía. Claro, yo puedo explicar a alguien la mecánica de tiro, 90 grados, coger, lanzar, todo lo que tú quieras. Muy bien. Oye, ¿y tú sabes? Perfecto, maravilloso. Pero si yo no te doy la puñetera vida, y perdóname la expresión, un balón, que lo toques, que lo experimentes, que sepa el tacto, cómo es, que tenga la canasta, que ejerza el gesto real y tenga esa experiencia tácita, como tú dices tú, caramba. Entonces, yo sí creo que hablar de esos dos conceptos y separarlos, creo que es complicado porque al final suelen ir de la mano, porque aunque empiezas por el tácito, también luego te va a generar ese conocimiento a base de ensayo y error muchas veces. No, es que es necesario. Es que tú no puedes aprender a tirar a canasta sin tirar a canasta. O sea, tú no puedes ser Indurain leyendo libros. Ni puedes aprender a soldar leyendo libros, ni puedes aprender a jugar al baloncesto leyendo libros. O sea, yo cuando hablo de conocimiento científico me refiero a un conocimiento que se puede articular en libros. Que es, claro. O sea, que es lo que hacemos en los colegios, institutos, universidades, gente sentada, y tú le tienes que transmitir un conocimiento verbalmente o a través de la escritura. Porque, por ejemplo, antes me hablabas tú de pensamiento crítico, que estábamos hablando. Claro, yo me di cuenta, uno de mis trabajos final de máster que hice, bueno, prácticamente todos han estado orientados al pensamiento crítico, pero una de las cosas que yo rápidamente me di cuenta es que cuando la gente habla del nivel de pensamiento crítico o de este alumno es que no tienen pensamiento crítico, lo que están diciendo básicamente es que evaluando lo que esa persona, alumno o no, cualquier persona, habla o escribe, tú no percibes un razonamiento profundo en ello, pero lo que estás analizando en cualquier caso son palabras. O sea, nunca analizamos el pensamiento crítico en hechos, lo analizamos reflexionando sobre lo que dice o lo que escribe. Eso implica que siempre el juicio crítico de que tú analices si hay pensamiento crítico o no, para empezar, proviene de un razonamiento verbal. Y eso hace que, por definición, el pensamiento crítico no lo estemos analizando sobre conocimiento práctico, sobre conocimiento tácito. Pero el conocimiento tácito es una parte súper importante en la vida de cualquier persona. Y esto me parece que es muy importante considerarlo, porque cuando hablamos de niveles, y muchos profesores dicen, profesores, personas, ¿vale? No, es que no hay nivel en las aulas, es que... No, a ver, lo que estamos hablando al final cuando se dice esto es que hay un ministerio o un gran planificador que te está marcando unos contenidos que esas personas arbitrariamente han decidido que son las que ellas consideran que toda la población tiene que tener por alguna razón. Y ya está, y tú te dedicas a evaluar si esos contenidos han sido aprendidos o no han sido aprendidos. Bueno, es para afrontar los desafíos del siglo XXI, Cristina, que yo...
Sí, muy literal la frase. Y me permite aquí el pequeño eslogan, ¿sabes? Para afrontar los desafíos del siglo XXI y el XXII, dices tú, vale, pero ¿cuántas veces aparece eso en todos los trabajos que lees? Tú que lees investigación, porque es que yo lo leo cada 4 párrafos. O sea, todo es importante para afrontar los desarrollos del siglo XXI, tal cual. Y para generar pensamiento democrático. Son las dos. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso, fíjate que está muy relacionado, y me ha encantado esta pequeña entrada un poco para tocar temáticas aquí muy relacionadas con el canal. Fíjate que decías contenido. Yo también, ahora son saberes básicos. El marketing semántico también, esas cosillas, ¿no? Ahora son. No, es que han hecho ingeniería. Es que han convertido el conocimiento científico, el educar. Bueno, educar, es que educar. En fin, lo que llaman educar. En una ingeniería del conocimiento en el que tú ahora, o sea, para la gente que no lo sepa, cuando tú haces, por ejemplo, el máster de profesorado, es un máster para aprender, para que entiendas una ley. Que el día que la cambien, pues supongo que los que tienen el máster, pues ya no servirá, que sí servirá, pero literalmente es un máster para aprenderte una ley, que es una ley que te dice que primero tienes unas competencias básicas, las competencias básicas se trasladan a competencias específicas, que las competencias específicas se desarrollan a través de saberes básicos, que los saberes básicos están unidos a objetivos y a competencias específicas de cada rama. Criterios de evaluación, con sus descriptores operativos, perfil de salida, etcétera. Exactamente, así es. Ese entramado, hay como una especie de entramado ahí súper que dice... Sí. No, te dan todo, o sea, te dan todo. O sea, básicamente el examen es mirarte los criterios de evaluación, los descriptores operativos que ya te dan hechos y dices, vale, pues de esto es de lo que tengo que examinar. O sea, está todo ahí, o sea, te dicen absolutamente todo. Es lo que te hablaba antes de un sistema, es que es intentar sistematizar la educación humana. O sea, a mí me parece aberrante y ya en estas palabras, lo que pasa es que no me doy cuenta de que hay mucha gente que le puede parecer normal el intento de sistematización de la educación humana, pero a mí me parece absolutamente aberrante, porque yo parto de la premisa de que cada ser humano es único y me encanta que sea así, porque es que si no es así, qué triste la vida. Bueno, tampoco es que sea muy lógico decir solo que qué triste la vida. O sea, científicamente hablando, o sea, eso es más emocional mío, pero científicamente hablando, si todas las personas fuésemos iguales, estaríamos rompiendo literalmente la capacidad de innovación de una sociedad. La sociedad innova porque las personas somos diferentes y, por tanto, nuestra creatividad puede dar lugar a que a cada persona llegue a zonas de desarrollo diferentes porque el conocimiento que tiene cada persona es diferente porque precisamente conoce cosas diferentes. Yo, por ejemplo, cuando hice esta casa, pues a mí me dio por aprender albañilería. Y yo estuve 1 año y medio, yo con mi pareja hicimos... ¿Qué es lo que has hecho tú? Casa. Pues es que nos dedicamos 1 año y pico a hacer esta casa y aprendí electricidad, fontanería, bueno, pues aprendí pues mogollón de cosas que yo no tenía ni idea, de lo que era el cono de Abrams para hacer hormigón, yo no tenía ni idea de la granulometría de las arenas para hacer hormigón, ni cemento, vamos, ni cómo lanzar el cemento, ni para que se pegase o no, ni que había que moverlo, ni idea. Vale, pues yo ahora sé todas esas cosas, pero hace 2 años no sabía, bueno, hace 3 años no sabía nada de eso. O, por ejemplo, pues esta mesa, pues yo no sabía que el parque se ponía con tablitas, que luego tenías que lijar y entonces la juntabas con resina. Vale, pues yo ahora sé eso, pues si el día de mañana probablemente se me ocurran cosas que tienen que ver con tonterías que yo aprendí, porque me ha pasado, que yo en ese momento aprendí muchísimas cosas y ahora tengo que arreglar muchas cosas y me viene a la cabeza cosas que yo aprendí cuando estaba haciendo la casa. Y esto nos pasa a todos todo el rato y esta es la base de la creatividad y de la innovación social. Si intentamos sistematizar que todas las personas tengan absolutamente los mismos conocimientos, aprendan las mismas cosas y todo sea igual, o sea, sea un sistema educativo, es que la palabra a mí es que me repele. Estamos frenando la innovación. O sea, ¿cuántas personas se ganan la vida saliendo haciendo derivadas o integrales? Yo no, ya te digo que yo desde luego. ¿Y conoces a alguien que sí? Porque yo soy ingeniera y yo, o sea, solo he tenido que hacer integrales en la carrera. Y claro, conozco a muchísimos ingenieros y prácticamente conozco a uno que se gana, no, que se gana la vida, no, que ha tenido que hacer alguna integral trabajando. Ha tenido que hacer uso de ese conocimiento. Alguna integral trabajando. Para ponerlo, para transferirlo a la realidad, ¿no? Sí, a ver, eso yo, por ejemplo, te contaba antes que yo, por ejemplo, en mi época adolescente, aparte de que soñaba muy fuerte con jugar a la NBA, como mucha gente sabe, he de decirte también que, ostras, yo es que estaba y decía, bueno, ¿y por qué tengo yo que estudiar esto en profundidad? Y luego, aparte, entre otras cuestiones, por aquella época, yo había clases que me pasaba 1 hora
el profesor dictaba y yo copiando todo el rato. Y yo ya por aquella época, con 14 años, decía, pero ¿por qué tengo que estar copiando la hora entera cuando me puedes dar esta información y que explique, vamos a profundizar, que genere algo de debate? Es decir, que por lo menos algo de chicha darle a esto, ¿no? Entonces, claro, yo también automáticamente, pues, imagínate, claro, mi capacidad para motivarme a hacer eso baja absolutamente. Esa es una de las cuestiones. Pero esta que no quería olvidar comentarte, Cristina, que a mí me parece, no sé, tío, corrígeme, pero es que yo no he intentado darle muchas vueltas, pero la verdad es que no he encontrado una respuesta ni una argumentación coherente. Tú hablas del máster, yo te hablo de mi experiencia en el grado, ¿vale? Son 4 años, los 2 últimos tenemos prácticas, sí, 3 mesecitos, otros 3, muy bien. Te tiras 4 años en una carrera para luego salir y seguir gastándote la pasta para que te preparen para sacarte una plaza a ejercer de lo que habías estudiado durante 4 años. Hacer programaciones, a defender a nivel verbal la situación de aprendizaje y en el dicho proceso te evalúan, sí, a nivel teórico, llegas allí, haces la performance, si te la preparas bien, todo y que sea bonito, que les capte la atención, pero no te han visto ni un solo minuto en el terreno gestionando un aula, llevando a cabo cualquier tipo de actividad. Te lo planteo, porque yo como entrenador de baloncesto, para sacarme las titulaciones, a mí me han puesto a prueba. Porque yo sé que esto es mover mucho, sé que esto es una locura lo que digo, ¿cómo, Iván? Es que ahora cómo vas a gestionar, cómo articulamos eso, que sí, que sé que es muy difícil. Pero te lo quería preguntar a ti, Cristina, porque a mí me choca que no te vean ni un solo minuto en el terreno de juego. A mí me parece indiferente. O sea, me parece absolutamente indiferente, queda absolutamente igual. Porque aunque te viesen, sería la opinión subjetiva de unas personas determinadas que no van a ser tus clientes, tus alumnos. Entonces, daría igual, porque lo que estaríamos evaluando es y cómo unas personas que no son las personas a las que tú les vas a enseñar van a evaluar objetivamente cuánto de bien tú enseñas. Es que es el problema que tiene intentar sistematizar la educación, que al final lo que a mí me parece bueno no puede ser, no tiene por qué ser bueno para otro. Entonces, a mí me parece que al final simplemente la gente debería de poder elegir qué sistema, qué metodología, qué persona es capaz de llegarte mejor. O sea, si hoy en día tú hablas con chavales de 12 años y te dicen claramente que ellos, bueno, qué bien, que van al colegio, pero que luego ya lo aprenderán con Susi Profe, por ejemplo. Sí, los mejores profesores de hoy en día están en YouTube. Es verdad. Están en YouTube, los chavales aprenden en YouTube. Se quieren aprender de repente a hacer un examen en derivadas y lo que buscan es en YouTube. O sea, están aprendiendo así. O sea, hoy en día no podemos decir que la educación sea un problema de que los padres no saben, entonces no pueden enseñar a sus hijos porque no saben. O sea, eso hoy en día no pasa. Hay información por todos lados, hay plataformas educativas por todos lados. Es posible perfectamente que un chaval se eduque sin ir 6 horas al colegio desde su casa y ellos lo intentan además con YouTube y tal, intentan aprender cosas y lo aprenden en muchísimo menos tiempo simplemente porque en ese momento quieren aprenderlo. Entonces yo creo que ahí sí que hemos vivido un cambio en el que por primera vez en la historia realmente los padres, incluso aunque no tengan conocimientos de determinadas cosas, tienen perfectamente a su alcance la capacidad de conseguir que aquello que consideren que es necesario para que sus hijos aprendan, porque les interesa, pueden conseguir el conocimiento de una manera fácil. O sea, hoy es posible, es absolutamente posible. Entonces, yo no creo que sea necesario ver a un profesor dando clase. O sea, creo que es necesario que tú elijas qué profesor quieres que eduque a tu hijo y cuando somos adultos, que yo pueda elegir quién es capaz de enseñarme lo que yo quiero. Entonces, yo, por ejemplo, pues entro en YouTube o cuando me apunto a una universidad, por ejemplo, yo el máster que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo porque busqué a un profesor que me pareció muy bueno, que enseñaba lo que yo quería aprender y entonces voy a verle a ese profesor. Y voy a YouTube y busco quién es capaz de enseñarme algo que yo quiero saber y que me lo explica de una manera pero yo elijo quién, cómo y con qué metodología. Entonces, no necesito que un tercero diga, oh, tú eres bueno, entonces tú puedes. Pero igual es bueno para ti y no para mí. Sí. Fíjate, yo es que como esto es un tema que estoy estudiando de hecho ahora, y además estamos relacionados con la evaluación, entiendo tu postura. Sin embargo, entiendo yo, no es tanto que te guste o no te guste. Es decir, yo te hablo de educación física, que es mi terreno que domino. Hay unas cuestiones que son básicas. Si tú das el material antes de explicar,
el niño va a coger la pelotita o lo que sea, va a votar y no se va a enterar de nada. ¿Qué quiero decir? Que esos son aspectos objetivos que un evaluador con una rúbrica, con sus criterios bien definidos, va a saber poner chic, 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 chic. Cómo comunicas, cómo gestionas el aula, cómo resuelves los conflictos. Yo sí considero, y esta es mi opinión, que si es la gente que está al otro lado es profesional y diseña un buen instrumento de evaluación, digamos, se va a acercar, porque nunca va a ser objetivo, eso es cierto, porque luego está la interpretación, luego puede haber diferencia entre uno y otro, pero sí considero que habría una parte más objetiva que te permitiría evaluar la eficacia docente en ese momento, en ese aula, en esa asignatura, y en un contexto determinado. Este, insisto, que es mi valoración personal, también un poco por mi recorrido como entrenador de baloncesto, soy amante de la evaluación formativa también, y es la parte que yo veo. Entonces, cuando yo estuve en Zaragoza, lo valoran de esa manera. Entonces ellos van sacando sus criterios y en cierto modo te dicen, oye, pues Antonio Iván, esto aquí, fíjate, tal. O te graban, ¿no? Para que te veas cómo llevas clase. Mira, había una anécdota súper rápida, Cristina, me lo contaron en el máster, que estaban haciendo una intervención en el audio, estaban grabando. Y el profesor medía casi 2 metros. Y estaba con los más pequeños. Y él decía, joder, macho, es que me pongo a hablar y tengo que levantar mucho la voz porque no me escuchan, tal. Y el feedback que le dieron los investigadores fueron, ¿has probado a bajar el centro de gravedad, a agacharte un poquito para moverte a la altura? Y te puedo escuchar y dije, ostras, caramba. Y hasta esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Por eso te decía un poco que, insisto en lo que tú comentas, tiene su parte, pero que quizá yo por esa experiencia y ese estudio digo, esto sí se podría evaluar. El problema es cómo moviliza a 20.000 personas. No, si evaluar se puede evaluar. O sea, yo no estoy diciendo que no se puede evaluar, estoy diciendo que la evaluación va a seguir siendo subjetiva. Por tanto, al final podemos llevar la evaluación, profesionalizarla al punto que queramos, pero la realidad no la podemos cambiar. Y la realidad epistemológica es que las personas, para empezar, no todas aprenden igual, no todas les interesa lo mismo, no todas quieren aprender lo que tú les estás enseñando. Y no todas tienen el mismo interés ni la misma motivación en el mismo momento del tiempo, ni todas responden igual a lo que tú haces, ni siquiera conjuntos diferentes de personas, porque estén precisamente en ese ambiente con alguien al lado en lugar de con otra persona al lado, va a responder del mismo modo. Entonces, esta es la realidad, o sea, que no podemos cambiar. Yo puedo hacer tantas rúbricas como quiera, puedo intentar sistematizar, generar un modelo de conducta en el que diga, bueno, los alumnos de manera general, estadísticamente, responden así. Y crearme la ficción de que como estadísticamente puedo hacer eso, puedo coger ese grupo estadístico y decir que esa es la realidad. Pero tal cosa sigue siendo falsa. Es una predisposición en la que nosotros queremos matematizar la realidad, pero la realidad no se comporta de una manera matematizable. Entonces, entiendo lo que tú me dices. De hecho, prácticamente todas las ciencias que tenemos hoy día tratan de hacer eso. Pero es que las ciencias humanas, las ciencias que trabajan con personas, están intentando que las personas sean sistemas. Y las personas no son sistemas. Entonces, entiendo lo que tú me dices. Yo me he educado en un sistema en el que yo he estudiado el máster en profesorado y todo funciona así. Todo el rato te están intentando vender la falacia de que al final, utilizando ciencia, podemos hacer ciencia con las personas, pero es que no somos tornillos. O sea, tú un tornillo lo tiras y va a caer siempre a la misma velocidad y podemos calcular la velocidad de caída y se va a comportar de una manera constante cada vez que lo tires. No va a cambiar. Ningún tornillo te va a decir, oh, no me pongas aquí al lado de la tuerca, que me cae muy mal. No me pongas con el otro tornillo que hoy me huele raro. Tal cosa no ocurre con los tornillos, pero pasa con las personas. Un gesto, un tal, de repente tienes a uno de mala leche en clase o con otro compañero, no quiere estar ahí o tiene un problema en su... No podemos hacer esas cosas. Entonces, al final, una persona que en una clase que tú estás analizando dices, oh, qué bien lo ha hecho, qué maravilloso, otro día o esa persona tiene un mal día o tiene un alumno con el que simplemente por cómo mira, a veces son cosas que ni siquiera somos conscientes de lo que son, no cuadra y tienes a alguien que te está todo el rato fastidiando, tú sientes que te está fastidiando el grupo, que igual su intención es completamente otra. Claro. Y a eso me refiero, a que no es algo objetivo, o sea, tú puedes no gustarle para nada a alguien,
Y eso no significa que tú tengas que cambiar tu manera siquiera, no de dar clase o de actuar o de lo que sea, me sirve para cualquier cosa. Quiere decir simplemente que en ese momento, con esa persona, eso algo no está funcionando. Y eso va a pasar. No podemos intentar objetivizar eso, solamente nos va a llevar a frustración y a trabajo en balde, que es lo que se está intentando hacer ahora, porque estamos intentando sistematizar la educación. O sea, quizás la primera pregunta que nos teníamos que hacer es ¿qué narices es educar? Claro, yo, por ejemplo, considero que educar es conseguir que las personas puedan ser seres humanos autónomos, libres y responsables, y que sean capaces de entender, por ejemplo, los límites de sus derechos y de la convivencia en sociedad. Pero hoy en día tú me puedes decir a mí qué persona humana es capaz de conocer los límites de su responsabilidad en sociedad si, por ejemplo, nos sacan 1.300.000 páginas de legislación por año. O sea, si un alumno que sale de bachillerato no tiene la capacidad de leer un texto legal que se supone que le está marcando sus derechos y obligaciones, que tiene que estudiar 4 años de derecho y tener experiencia legal para entender las leyes que le quieren aplicar. O sea, ¿cómo vamos a educar a sujetos autónomos y libres? Si la sociedad en la que vivimos es ininteligible para los propios sujetos que la habitan. Por eso yo hablaba de terrorismo semántico en mi vídeo, porque eso es lo que se está consiguiendo. No se hacen leyes siquiera para que las personas, los sujetos de derecho, o sea, para que los seres humanos podamos terminar siendo adultos responsables, es decir, responsables en el sentido de que seamos conocedores de los límites de nuestras obligaciones y nuestros derechos en sociedad. No es posible. O sea, ni siquiera existe la posibilidad de tal cosa. Y esto es aberrante. Y esto no ha sido siempre así, esto es así desde hace menos de 100 años. Lo que pasa es que nos parece lo normal como el que se está cociendo en el agua, como la rana del agua. Ejemplo, Nos está sí. pareciendo lo normal, pero esto no es normal y esto está modificando por completo la capacidad de razonamiento de las personas, porque todo el rato pensamos que hay cosas que no sabemos y eso nos dificulta muchísimo crear unas heurísticas éticas del bien y el mal, porque entendemos que el bien y el mal de alguna manera es lo legal. Y esto lo entiende cualquier chaval que lo cojas de la universidad, te lo va a decir, la mayor parte de personas adultas, que el bien y el mal lo determina que sea legal o ilegal. Cuando el derecho no surgió así. Y claro, tú me hablabas antes de pensamiento crítico en el deporte. O sea, en el deporte al final tenéis unas reglas del deporte, pero ¿de dónde han venido esas reglas del baloncesto? De que un señor se sentó un día y dijo, bueno, voy a inventarme aquí un deporte en el que la norma va a ser esta. Eso no pasó en el baloncesto, no ha pasado en el fútbol, ni ha pasado en ningún deporte que la gente siga de manera masiva. Lo que ocurrió fue que poco a poco se empezó a hacer un deporte y que de manera, por orden espontáneo, por prueba y error, surgieron normas que la gente fue adoptando. Pero primero las adoptó y cuando la gente decidió adoptarlas porque eran buenas para ellos y por tanto las aplicaban porque les permitían colaborar, una vez que eso había ocurrido, se terminaba poniendo en una ley. Pero el proceso era ese. Primero surge espontáneamente, se genera ese orden, esa norma, y posteriormente esa norma se recoge. Se recoge para que todo el mundo sepa que existe. Pero actualmente lo que se hace es al contrario. Primero, hay un grupo de personas que deciden qué leyes imponen al resto porque deben de ser más listas que nadie, porque han estudiado en Harvard o tienen un título de lo que sea. Entonces, deciden qué norma ponen y tú luego te la aprendes. Ay, si no la cumples, pues coacción. Al revés. O sea, imagínate que mañana el baloncesto decidiría alguien crear un deporte nuevo, completamente nuevo, y tú para poder jugar a eso tendrías primero que ir al colegio a estudiarte las normas y entonces después podrías jugar. ¿Qué gracia tendría eso? Ninguna. No hubiese surgido de la naturaleza humana, no estaría respondiendo a las características naturales que los seres humanos tienen para divertirse, que es lo que sí tienen los deportes, las actividades que han surgido de manera espontánea. Pero nuestra sociedad desde hace básicamente 70 años está funcionando así, en el que parece que primero tienes que aprenderte 200.000 millones de normas, que es imposible, para poder entender siquiera los límites para poder moverte en sociedad, y eso genera miedo constante porque no sabes si lo que estás haciendo está del todo bien o del todo mal. De hecho, la heurística para saber si está bien o está mal es que lo haga todo el mundo, porque es imposible saber si es una norma social o no. O sea, no es factible. Los límites se han desdibujado hasta tal nivel
que lo único que una persona normal dentro de su capacidad cognitiva puede tener es decir, bueno, si lo hace la mayoría, voy a dar por hecho que estará bien, pero no sabes. Esto que plantea me parece súper interesante. Ya enganchamos, ya vamos a conectar con el concepto que has acuñado, terrorismo semántico. Pero mira, antes de que nos explique a la audiencia, desde aquí ya os recomiendo que vayáis a ver el vídeo porque de verdad es una pasada, perdona que lo diga, está, vamos, súper bien armado, documentado, estructurado y versado. Yo en muchas ocasiones, Cristina, cuando hablamos de pensamiento crítico, todo este tipo de cambios y de realidades, de narrativa, ¿por qué algunos, como es tu caso, mantienen ese pensamiento crítico y eres capaz de articular y de ver y desarrollar estos preceptos teóricos y además de una manera, bajo mi punto de vista, muy elocuente, y otras personas no lo es tanto? Sé que lo social es complicado, pero yo en muchas ocasiones, y esto lo hemos hablado antes con el tema de la disonancia cognitiva, ¿no? ¿Por qué? Y lo estamos viendo a día de hoy. ¿Por qué ante evidencias tan cristalinas y evidentes hay personas que aún así siguen negando que el agua moja? Vale. Para responder eso, lo primero que tenemos que entender es qué es una incoherencia. Porque tú al final lo que me estás diciendo es ¿por qué hay personas que no son capaces de ver que algo es incoherente? Vale. Una incoherencia, nuestro cerebro lo capta porque se genera una onda que atraviesa todo el cerebro, que son las ondas alfa 7, que nos generan una emoción negativa. ¿Vale? Eso es una incoherencia en el cerebro. Todas las personas no responden a las mismas incoherencias porque las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro están configuradas de manera diferente. Entonces, si no hay ninguna conexión entre una cosa y la otra, nosotros no vamos a captar la incoherencia. Para que generemos una incoherencia, tiene que existir, para empezar, algo que una estas dos cosas de nuestro cerebro y que nuestro cerebro perciba que ambas cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo, que esto es lo que se llama la lógica de primer orden. El motivo por el que la lógica funciona para todo el mundo y las matemáticas son un lenguaje universal es porque cualquier cerebro humano, de la época que sea, de la tribu que sea, aunque no haya tenido contacto con otro humano, entendemos esa lógica de primer orden. Y una de las más básicas es que A no es igual a no A. A no puede ser lo mismo que no A. Esto está en todos los sistemas del mundo. Entonces, esto inicialmente es lo que nos debería de generar una incoherencia, pero para eso tienen que estar unidas ambas cosas para que el cerebro detecte que ambas cosas no es posible. Normalmente, lo que suele generar una disonancia no es en sí tanto algo muy lógico en un contexto lógico, que eso sí lo solemos captar, sino que siempre entra por en medio un tema emocional. ¿Por qué? Cuando nuestro cerebro genera un concepto, porque al nuestro es al razonar, o sea, aunque hablemos de lógica, la lógica se aplica sobre conceptos. Sí, es que Entonces, ¿cómo se generan? Como te he dicho antes, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento crítico, al final lo que estamos hablando siempre es de analizar lo que alguien dice o lo que alguien escribe. Es decir, conceptos, no prácticas, no actos, son conceptos. ¿Y un concepto cómo llega a formarse en nuestro cerebro? Hay dos maneras. Tenemos conceptos concretos o conceptos abstractos. Los conceptos concretos son conceptos que nosotros hemos aprendido a través de los sistemas propioceptores, del tacto, el gusto, la vista. Entonces, lo que hacemos es, básicamente es lo mismo que hace la IA, es generar patrones y cuando vemos unos patrones muy, muy, muy similares, a base de prueba y error, aprendemos unos patrones y decimos, vale, esto es una mesa. Esto que responde a este patrón es una mesa. Y le pongo el concepto mesa o esto... Y así lo hemos aceptado. Pero los conceptos abstractos no los podemos aprender así, no podemos aprender lo que es la justicia a través de los sistemas propioceptores. De hecho, el almacén de conceptos concretos y el almacén de conceptos abstractos son dos almacenes de memoria diferentes, porque los conceptos abstractos los aprendemos a través de sistemas más emocionales. Es decir, cuando nosotros sentimos algo y nos dicen, es que tienes miedo. Y cuando somos pequeños, la primera vez que nos dicen es que tienes miedo, asociamos por primera vez esos neurotransmisores que nosotros hemos generado, esa emoción, esos químicos que están en nuestro cerebro con la palabra miedo. Y a medida que nos repiten que eso es miedo, generamos un patrón, es decir, pues más o menos cuando tengo este nivel de serotonina, este nivel de adrenalina, este nivel de tal, esto es miedo. Pero yo no sé si otra persona la han educado con más o menos el mismo patrón de llamar miedo a las mismas cosas. Pero así es como hemos aprendido esos conceptos abstractos.
¿Qué pasa? A lo largo de, mientras vivimos, poco a poco estos conceptos concretos también los vamos asociando a través de la experiencia a emociones. Por ejemplo, la justicia, todos entendemos que es buena, porque cuando nos hablan de justicia se producen contextos en el que la persona intenta hablar de algo bueno, o la libertad es bueno, o la manipulación es mala, y añadimos a estos conceptos también emociones. ¿Dónde proviene la dificultad muy grande? En separar la parte emocional de la parte puramente conceptual de criterios concretos, sabiendo que en los abstractos no podemos hacerlo. Cuando tenemos suficiente base de conceptos concretos creados en nuestro cerebro, podemos empezar a intentar, a través de definiciones, conceptualizar estos conceptos abstractos y llevarlos a razonamientos concretos para tratar de objetivizarlos y de esa manera entendernos con definiciones sobre conceptos abstractos. Pero esto es difícil y requiere de que la persona quiera y haya desarrollado ese trabajo de intentar concretizar esos conceptos abstractos. Esto en la mayoría de los casos no se hace. Esto era lo que hacían las universidades en el pasado. Intentar generar debates, lo que tú me hablabas antes del método socrático, para intentar generar definiciones y básicamente lo que hacían era debatir, es decir, definir, porque cuando hablamos de una definición es simplemente establecer qué características tiene un concepto que lo separa, es decir, que nos permite separarlo de cualquier otro. Es decir, buscar esa esencia del concepto para que podamos razonar con ello. Y podemos razonar porque al establecer las características que lo separan de otro, podemos establecer si es o no es y empezar a limitar, a generar límites. Cuando esto no pasa y una persona no ha hecho todo este proceso, lo que ocurre en su cerebro es que tiene un limbo, una amalgama de emociones juntados con conceptos que se pueden unir de formas absolutamente diferentes. Claro, mucha gente mayor que tú oyes hoy en día es muy curioso porque tienen una cosa que yo me parece maravillosa, que es que son conscientes de que no saben. Pero si tú tienes a una persona que cree que sabe, porque sabe emocionalmente, ni siquiera va a hacer el esfuerzo de intentar conceptualizar lo que cree que sabe. Y eso es mucho más peligroso que simplemente que tú pienses que no sabes. Porque si piensas que no sabes, para empezar vas a estar abierto a poder debatir. Exacto. Pero si tú intentas convencer desde la emoción, porque crees que la manera de definir conceptos está basado principalmente en la emoción y que tú tienes que partir de algo emocional, es absolutamente imposible. No es factible, no es factible razonar emocionalmente, no funciona. La amígdala, que es con la que razonamos, no funciona emocionalmente. Y hoy se intenta hacer eso. Se intenta decir si algo es justo por la emoción que nos provoca. Y esto no es posible. Da igual lo que lo intentemos. ¿Qué ocurre? Que hemos aprendido prácticamente todas las personas de nuestra edad, menores de 60 años, hemos aprendido a hablar de justicia basándonos en que algo nos parezca justo. Fíjate ya el verbo parecer. Ergo, la justicia es absolutamente subjetiva y es una apariencia. ¿Cómo podemos objetivizar la justicia? Porque claro, imagínate tú que un juez se dedique a decir lo que le parece justo, pero nadie dice lo que es. Porque lo que es lo que yo siento. Entonces, claro, esto, por ejemplo, es lo que nos haría, pero es constantemente lo que hacemos. Entonces, cuando a ti algo te parece inevitablemente incoherente, claro, a ti te lo parece, pero es que al otro le parece lo mismo. Lo mismo, o sea, es literalmente lo mismo. Y esto es lo que está generando una polarización social abrumadora. Y a ti te parece que el otro es ignorante, es estúpido, es tonto, pero es que el otro piensa lo mismo de ti. Claro, es que fíjate, es que me encanta lo que dices. Un inciso súper rápido. Claro, muchas veces la percepción o el pensar que el otro es ignorante, es estúpido, es tonto, lo que sea. Pero, ¿por qué la gente, yo Maya, esto que has contado, me parece increíblemente maravilloso, pero ¿por qué? Y fíjate que tú has dicho algo muy bueno, que la gente de más 60 por lo menos es consciente de sus limitaciones. Y esto se me ha venido a la mente el efecto Dunning-Kruger, lo que no estos que se creen más de lo que son y tal. Pero claro, ¿pero por qué por lo menos, o sea, a qué se debe
sé que no hay una respuesta única, Cristina, lo compartes un poco No, aquí no, al sí aire. que en realidad sí la hay. O sea, es que Sí, es como ¿por qué funciona. no tenemos esa capacidad de decir, oye, quiero llegar a entenderlo, oye, ¿por qué piensas de esa manera? ¿Qué te ha Porque llevado? tenemos una narrativa que nos permite que eso no sea incoherente. Es decir, hay 100.000 teorías para todo. Es decir, cuando hablo de teorías hay argumentos, sobre todo emocionales, o sea, hay Claro, argumentos emocionales, que es la mayor parte de la bibliografía de investigación que tú vas a encontrar ahora en prácticamente todas las ciencias sociales, porque esto no ocurre en la física, ¿vale? O sea, vamos a partir de la premisa de que está en la claro. física, en las matemáticas y en las ciencias naturales Puro. nadie Era está discutiendo sobre si algo es coherente o no es coherente. Es evidente. ¿Vale? cierto. Todo esto se está produciendo en el terreno de las ciencias sociales. Bueno, menos los terraplanistas. Pero bueno, sigue, sigue. Sí, bueno, pero No, aún así vas a ver que el debate al final, si se lleva a última instancia, razonadamente, siempre va a terminar en un bueno, pero a mí me parece, o simplemente en tiempo, pero, ya. pero no va más. No, realmente no ves una sensación de decir, no, es que no estás entendiendo algo que te están diciendo. Te vas a dar cuenta de que en el debate eso no se produce. Simplemente Ya. es al final, te intentan dar un argumento y sería todo a tal tan alargado en el tiempo de decir, bueno, vale, pues habría que hacer un experimento para poner esto, buscaríamos el experimento en internet, mira, aquí tienes el experimento, se dio este dato, pero es una cuestión más de tiempo realmente. Lo que pasa es que, claro, nadie se va a poner a discutir durante 3 días para todos los argumentos, sacarle todos los estudios científicos, pero no vas a tener esa sensación a lo largo del debate de decir, no, no, es que es incoherente totalmente lo que está diciendo con la realidad de... No, es una cuestión simplemente de falta en el debate de tener un ordenador al lado diciéndole, vale, vamos a buscar el estudio científico que dice, vale, dices esto, ¿no? Vale, vamos a buscar, que sería el debate, pero sería muy aburrido. Entonces no se Ya, hacen así. Pero en las ya. ciencias sociales sí, pasa en las ciencias sociales. Y pasa porque en las ciencias sociales, ¿cómo definimos justicia? ¿Cómo definimos verdad? ¿Cómo definimos alegría? ¿Cómo definimos bienestar? Claro, Ya. de hecho, tú vas a hacer un trabajo de investigación en ciencias sociales y lo primero que haces es buscar diferentes definiciones que han dado otras personas, pero es que son diferentes. Ergo, implica necesariamente que si defino definición como, como establecer aquellas características que me permiten separar un concepto del resto de conceptos, porque son características únicas del concepto que voy a definir, ¿cómo defino, cómo establezco estas características únicas y varias definiciones de diferentes personas que me permiten establecer límites al concepto de manera diferente? Cojo aquella que me permite establecer un paréntesis para irme a otra cosa que me interesa. Y esto da lugar a que siempre va a haber infinitas argumentaciones, infinitas teorías que, moviendo levemente los marcos definitorios, me permitan llegar a cualquier cosa que yo quiera dentro del ámbito de las ciencias sociales, simplemente modificando levemente la definición de partida. Porque muevo un poquito la primera, muevo un poquito la segunda, muevo un poquito la tercera, y aunque estemos de acuerdo en el 90%, con ese 10% que yo pueda establecer como criterio de salida, al final lo que tengo es un mapa conceptual infinito en el que cualquier cosa es posible. ¿Qué ocurre? Que si tú algunos de esos conceptos tienes marcada una definición que no coincide con la definición que alguien está utilizando para argumentar, lo más posible es que a lo largo de la conversación no seáis capaces de establecer dónde de todo el argumento se está produciendo ese pequeño fallo dentro del paréntesis de definición que está generando que para esa persona sea completamente coherente porque tiene ese paréntesis, es decir, su límite se ha movido ese poquito, pero para ti no. Entonces, a ti te parece absolutamente incoherente porque tu paréntesis de definición es este, pero para la otra persona le parece coherente porque su paréntesis de definición es esto. Entonces, para él es como, joder, pero no lo ves que está aquí. De hecho, eres tonto. ¿No ves, no ves que es que la definición está aquí y esto también entra dentro de la definición y tú eres tonto? Y tú le estás diciendo, pero no ves que no puede ser porque es así. Esta es la definición y entonces no es lógico con... Y lo que es complejo, muy complejo, es que las dos personas tengan un debate en el que sean capaces de establecer dónde está ese criterio que les está haciendo llegar al conflicto. ¿Qué ocurre? Que como actualmente no estamos acostumbrados a debatir desde la razón, es decir, a debatir, a argumentar lógicamente todas esas definiciones que nos han llevado a lo que nosotros pensamos,
porque no tenemos la capacidad, porque esto es que no nos lo enseñan en ningún colegio, en ningún currículum académico hoy en día, ninguna conversación, no es la norma, no es lo que socialmente hoy entendemos como debatir, como conversar, no lo hacemos. Entonces, eso provoca que para nosotros sea muy complicado argumentar por completo todas esas definiciones que nosotros hemos empleado, pero incluso para nosotros mismos, o sea, incluso en un trabajo académico, si tú intentas hacer este esfuerzo, te vas a dar cuenta de que te es muy complicado. Pero si lo haces, rápidamente podrías establecer con el otro, vale, aquí es donde no estamos de acuerdo, donde se está produciendo todo el conflicto. Y entonces podemos intentar debatir si ese límite lo marcamos en un lado o en el otro. Te darás cuenta de que si tú mueves tu límite y entiendes el marco del otro, vas a llegar a su argumento. Y si él es capaz de mover el suyo, llegará al tuyo. Claro. Esto es flexibilidad y esto no es fácil. Hoy en día es prácticamente muy, muy difícil porque está la parte emocional, que es por lo que yo llamo terrorismo semántico. Porque esa parte emocional hace que nos hayan hecho pensar, y ahora voy a decir quiénes, porque claro, decir esto es muy sencillo, ¿no? No es quién, los extraterrestres que vienen de Marte. No, pero sí, ha habido coactivamente personas que han hecho que de manera generalizada en la sociedad haya pautas de comportamiento que nos hagan pensar, nos hagan sentir que mover estos límites en determinados conceptos concretos, o sea, conceptos concretos, pero que los conceptos son abstractos. Me refiero a concretos de esos conceptos, no otros. No son cualquiera, son unos que generalmente son abstractos, de carácter abstracto. Mover esos límites nos haga sentir mal y, por lo tanto, seamos intolerantes a mover los límites de esos conceptos. Y son conceptos muy, muy bien elegidos para que si movemos esos límites, lleguemos rápidamente a la postura de la otra persona. Y la otra persona, moviendo es muy poco los límites de esos mismos conceptos, llegue rápidamente a entender lo tuyo. Pero si yo me siento que soy una mala persona, que soy horrible el ser humano y que es emocionalmente siento que es fatal que yo mueva ese límite para poder entender otra postura, simplemente voy a ser intolerante a ello y lo que voy a decir no es que yo estoy siendo intolerante a mover el límite para poder entenderte, voy a decir que tú no eres lógico, que tú careces de pensamiento crítico, que tú eres ignorante, que tú eres tonto, que tú no sabes pensar. Y esto se va a producir bidireccionalmente en ambos sentidos. Unos porque creen que entender lo otro es aberrante, porque claro, implica mover su marco y creen que su marco es el correcto y no se puede mover hacia el otro lado. Y los otros porque creen que no moverlo es aberrante porque emocionalmente, y ahí está el conflicto. Y vas a ver que la discusión se produce en el plano afectivo, en el plano emocional, porque nos genera frustración. Y tolerar esa frustración es algo muy complicado. Pero es esto lo que pasa, siempre. Yo mi observación, un poco, además, añadiendo más a lo que acabas de señalar, mi percepción también por lo que veo, sobre todo especialmente por las redes sociales, y es que se tira mucho de la emoción. Siempre se va al aspecto emocional, a lo que tú sientes, a lo que tú percibes. Y yo no digo que no sea importante esa parte. Yo, de hecho, no puedes disociarlo. Al final somos personas emocionales porque estamos en una sociedad. Puedes. Claro, puedes. Eso es lo importante, que sepas que puedes. Nos es muy complicado. Claro, ser consciente. Y es lo que deberíamos de hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, y esto te lo comento porque yo también antes me excusaba también en eso hace muchos años, mis emociones, cómo yo me sentía y mucho hablar del locus de control externo, ¿sabes? Todo lo malo que pasaba era culpa del vecino, porque el otro, las estrellas se han alineado para que me caiga a mí aquí el rayo en la cabeza. No, hijo mío, mírate un poco porque a lo mejor tú tienes algo, por poco que sea, tienes algo de responsabilidad individual. Y eso es lo que veo en muchos, en fin, escenarios que no se asume esa parte y luego el excusarse con la barrera de las muchas veces de esa superioridad moral de no, yo estoy a favor de lo bueno en contra de lo malo, cuando esos términos, si los llevamos a la parte emocional, pueden ser bastante resbaladizos y bajo mi punto de vista y un poco también en base a lo que tú comentas, se generan esos choques, esos polos que empiezan a y es tanto también la otra parte de el querer tener razón. Es que yo, ¿no? Y yo creo que eso en muchas ocasiones, y a mí me apena, porque primero,
denota a veces, en muchas ocasiones, una falta de argumentación y de querer escuchar a la otra persona sin antes prejuzgar y ponerte ya con los nervios disparados, sino sosegado, con calma, y podemos estar en desacuerdo y no pasa absolutamente nada. Yo te doy mi punto de vista, tú me das el tuyo, pero es que fíjate, si tenemos la capacidad de tener la mente abierta, eso que tú me has comentado, que a lo mejor al principio me ha generado cierta disonancia, digo, hostia, voy a apuntar esto que me ha hecho Cristina, que me ha chocado, no me ha convencido mucho, pero venga, va, lo voy a anotar aquí y voy a darle una repensada cuando esté más tranquilo e indague un poquito más. Pero claro, yo esto lo digo y yo me siento un bicho raro, Cristina, porque no veo que muchas personas quieran invertir esa energía. A lo mejor me equivoco, puede ser un sesgo mío, una interpretación errónea, pero al menos la percepción que yo tengo, y a veces me apena eso, esas luchas de poder para acá, cuando realmente lo único que generan es un ruido que no te aportan nada, ¿no? De valor, que diga, ostras, tío, venga, va, algo que me ayude a mejorar, algo que en cierto modo me haga aprender a rectificar si fuese el caso. Entonces, claro, cuando tú hablas de terrorismo semántico, hay una cuestión que permíteme, porque hay muchos términos que yo he visto que has compartido, y yo cuando lo vi dije yo, wow, Pacho, es que lo ha aterrizado de maravilla, por cierto, ¿no? Pero hay uno en concreto, ¿sabes? Cuando que hablamos de la mujer, ¿no? Que tú la definías. Y yo, fíjate que se habla mucho de la mujer, no de qué es una mujer, pero luego no tanto de lo que es un hombre. Y esto lo planteo, ¿no? Entonces, como curiosidad, ¿no? Yo soy una persona curiosa, me gusta aprender y me gusta profundizar, más que antes de señalar si esto es lo que dice es bueno, si es malo. ¿Por qué se pone el foco solamente ahí y no en otra parte? Esto es un ejemplo, pero que podemos utilizar muchísimos más. Pero quería hacer hincapié precisamente en esto porque ya sabemos que genera muchas emociones encontradas, ¿no? Y a veces esas crispaciones, ¿no? A ver qué es lo que pasa aquí. Sí. Bueno, has dicho una cosa que no estoy para nada de acuerdo y me parece importante decirlo. Que has dicho, Por favor, si no estamos compártela. de acuerdo, no pasa nada. No, sí que pasa. Claro que pasa. Entiendo lo que quieres decir cuando dices no pasa nada, es decir, no se va a caer el mundo, no se va, Una porque frase estemos en hecha, pero tú desacuerdo. dale, pero dale, que Pero, me gusta, me gusta. no. Pero sí ocurren cosas, es decir, sí hay consecuencias sociales y personales cuando los límites en los que gran parte de la sociedad no está de acuerdo son límites que no permiten a los individuos que conforman esa sociedad generar pautas sociales que les permitan saber más, navegar en la incertidumbre. Es decir, el futuro es incierto, ¿vale? Es completamente incierto, nadie sabemos lo que va a pasar de nada. Pero históricamente se han generado pautas de comportamiento sociales que nos permiten saber que más o menos podemos esperar que el otro haga algo, ¿vale? Yo salgo a la calle, aunque es cierto que la gente podría estar o desnuda o vestida, porque nadie me garantiza que no sea así, existe una pauta de comportamiento que a mí me permite pensar que con una probabilidad alta la gente que vaya a ver por la calle esté vestida. ¿Por qué? Porque existe esa institución social evolutiva del vestuario, ¿no? De que la gente va vestida. Del mismo modo que nos saludamos, ¿no? ¿De dónde ha salido eso? Vino alguien y nos dijo, no, señores, tienen todos que saludarse. No, es una institución social evolutiva que se ha ido generando a lo largo de la historia simplemente porque era buena y la gente así la decidió. Igual que el lenguaje, y una de las instituciones sociales evolutivas más importantes que existen han sido la moral, es la ética y la moral. Sin la ética y la moral, las pautas colectivas que nos permiten colaborar, que nos permiten cooperar en sociedad, se rompen. Entonces, cuando decimos no pasa nada por estar en desacuerdo, depende de dónde esté el desacuerdo. Y depende de hasta qué punto estos desacuerdos generen unas distorsiones, unas diferencias, unas brechas radicales en pautas evolutivas de comportamiento que hasta ahora han sido evolutivamente aceptadas. Es decir, si la historia de la humanidad son, no sé si llevamos 2000 años haciendo una cosa, todos hemos aprendido que algo, y de repente, de manera abrupta, de manera impuesta, de manera coactivamente impuesta a la sociedad, se trata de distorsionar una pauta social evolutiva, por ejemplo, el ámbito moral, con total seguridad se va a producir una brecha fuerte en la sociedad. Y ahí no da igual que no estemos de acuerdo, porque no es un tema baladí, no es que no estemos de acuerdo en de qué color pintamos la puerta, es que un desacuerdo frontal
entre grandes sectores de la sociedad en temas morales, en temas éticos, no da igual. Y eso tiene consecuencias muy grandes. Por eso, depende de en qué terreno estemos hablando, no siempre va a dar no siempre podemos decir que no pasa nada porque estemos de acuerdo. A mí Entonces, me ha encantado, para porque mí, son frases hechas que dejan, no, sí, lo pero que sé. lo estás No, pero es argumentando que de maravilla, vamos. me parece que es importante porque de hecho creo que Sí, es sí, lo es. precisamente la base de la polarización. Sí. Y de hecho mi término terrorismo semántico surge de esto, o sea, de esto mismo. Claro, todos sentimos que de alguna manera constantemente nos están intentando manipular los medios de comunicación, los políticos, el profesor, vale. Pero yo me di cuenta de que había una diferencia drástica entre la manipulación y esto otro que yo he llamado terrorismo semántico, ¿vale? Que yo no he cogido de ningún autor ni de nadie, ¿vale? Entonces no lo puedo definir en términos de otra persona porque no está. Vale, ¿cómo defino yo manipulación? Vale, todos manipulamos. O sea, yo cuando estoy hablando contigo decido elegir unas palabras y no otras. Y al elegir unas y no otras es porque yo estoy intentando que tú entiendas algo y estoy intentando modificar el curso de acción tuyo. Es decir, tú eres una persona que tú vas a decidir tener unos fines y tú vas a decidir actuar en tu vida. Vas a hacer una cosa y yo al hablar o al decidir decir una cosa y no otra voy a intentar modificar tu curso de acción. Es imposible que la gente no manipulemos. Es implícito al hablar. Claro, podemos utilizar también eufemismos, es decir, saber que si digo esto, pues a ti te va a llegar de una manera, te va a llegar de otra. También manipulamos cuando alguien está muy triste y no le decimos, oye, tú, y le decimos, bueno, ¿cómo te encuentras? Y bajamos la voz y se lo decimos de otra manera. También es manipular, responde perfectamente a la definición de manipulación. O sea, a esa definición, si digo, ¿qué características tiene este término? Es decir, estoy intentando elegir palabras para modificar la acción de ese tercero, para que se sienta mejor, para que se sienta peor, para que piense una cosa, para que piense la otra. No es posible no hablar sin manipular, no podemos hacerlo. Ahora bien, para mí, ¿dónde está la diferencia? Cuando yo hablo, yo no te estoy coaccionando a través del miedo. ¿Por qué no te estoy coaccionando a través del miedo? Porque para ti no tiene consecuencias y cuando hablo de coacción lo voy a definir como amenaza de violencia física o violencia física. O sea, no violencia simbólica, no. Agresión física o amenaza de agresión física, ¿vale? Entonces, yo no estoy ejerciendo ningún tipo de coacción sobre ti. Si tú no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, pero no hay una amenaza que te genere miedo. ¿Qué ocurre? Hay personas determinadas, un aparato burocrático, en este caso al que le llamamos Estado, tiene ese nombre, que tienen la capacidad, porque se definen como aquel aparato burocrático, es decir, aquellas personas que ostentan el monopolio de la violencia en un territorio, que sí tienen la capacidad de ejercer violencia o amenaza de violencia sobre otras personas. Y este aparato estatal está decidiendo modificar arbitrariamente el significado de determinadas palabras, imponiendo coactivamente, es decir, bajo amenaza de agresión física, multa, cárcel, delito penal, que si utilizas determinadas palabras puede ser que tenga consecuencias. Y de hecho, esas consecuencias no son objetivas. Es decir, no es que te digan, mira, es que está prohibido utilizar la palabra cabrón. No puedes usar la palabra cabrón. No es objetivo. Es completamente arbitrario y subjetivo. Puede ser que tú la utilices y puede ser que ese aparato coactivo decida que está mal, pero puede ser que la utilices y este aparato coactivo decida que está bien. ¿Cómo puedes tú saber si cuando la usas está bien o está mal? Ni siquiera puedes, porque va a depender de que un tercero se sienta emocionalmente dañado. Sí. Y ese tercero tampoco puede ser cualquiera, va a depender de que este aparato burocrático decida que ese tercero pertenece a un colectivo que tampoco está definido, es decir, no tiene características concretas, podemos modificar los límites como queramos para determinar si lo que tú estás haciendo va a tener coacción violenta o no. Esto hace que nosotros no podamos saber a priori si lo que hacemos está bien o mal, porque no hay ningún criterio objetivo de bien o mal. El criterio es completamente subjetivo. Es un totalitarismo emocional que se han sacado de la manga, que esto no ha ocurrido antes. Esto se empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que una de las mejores maneras de generar miedo masivo, miedo en las poblaciones, era literalmente que no existiesen criterios objetivos para determinar si tú ibas a ser sujeto de amenaza o no. Porque si el criterio es objetivo, tú puedes razonar con el criterio
Y puedes decir, no voy a hacer esto, voy a hacerlo Claro. así, voy a hacerlo así, pero puede existir un razonamiento conjunto porque existe una definición objetiva conjunta en el que las personas pueden colaborar y cooperar. Pero cuando la definición y el criterio es absolutamente subjetivo y arbitrario, y encima depende de la emoción de un tercero, la población no puede cooperar ni colaborar en torno a poder establecer criterios, pautas de comportamiento que permitan saltarse esa coacción. Por lo tanto, la coacción pasa a ser algo que está así sobre las cabezas de todos constantemente y es un miedo generalizado en todo momento a que algo que decimos pueda ser interpretado de una manera que pueda generar coacción violenta. Y no es que le tengamos miedo a la coacción violenta en sí, sino que esto lo que hace es que poco a poco, de manera social, la gente termine no hablando de determinadas cosas o modificando unos conceptos por otros. Y tú simplemente lo vas adoptando sin darte cuenta. Porque fisiológicamente el cerebro se va modificando Sí. para que tú adoptes una terminología y no otra, porque los otros también la adoptan por no necesariamente tú tienes que razonar o no, no voy a decir esto porque me da miedo. No existe un razonamiento real. Lo haces sin querer, porque las neuronas terminan no activándose porque no escuchan a otros decir determinadas cosas y ese concepto se va apagando. Y esto es lo que está generando. ¿Por qué no hay debate con hombre? Que me preguntabas. Muy sencillo, porque en general los hombres no han sentido la necesidad de cuestionar el concepto. Si se ha producido con mujer, porque, punto uno, si yo modifico mujer, necesariamente modifico hombre. Porque hasta que este debate empezó, todo el mundo teníamos claro que o eras mujer o eras hombre, era un concepto dicotómico, de hecho era un concepto concreto, era un concepto en el que nosotros, cuando somos niños, hemos aprendido a establecer lo que es una mujer o lo que es un hombre a base de repetición exactamente igual que lo hace una IA, exactamente igual, por patrones. Si tiene barba, si tiene... es un Sí. hombre, si no, es una mujer. Y así lo hemos aprendido, es un concepto concreto que depende de la vista, principalmente, también puede ser del olfato, pero principalmente de la vista. Visual. Claro, si yo intento convertir un concepto concreto en un concepto abstracto que ya y te hago sentir que está mal que tú te guíes por tus sistemas propioceptores, es decir, te hago sentir una emoción negativa en el momento que tú piensas que tú estás utilizando ese concepto de una manera concreta, para que tú pienses que pasa a ser un concepto abstracto. ¿Por qué a mí me interesa que tú pienses que es un concepto abstracto? Porque en el momento en que es un concepto abstracto, yo lo puedo manipular modificando los límites, cosa que no puedo hacer con un concepto concreto. Entonces, ¿y a quién le interesa manipular absolutamente los conceptos para que tú termines diciendo que algo es bueno o malo? Pues básicamente a los que tienen el aparato violento para determinar que si tú piensas de una manera y no de otra, vas a estar dispuesto a hacer cosas que no estarías dispuesto a hacer de otra. Y yo no puedo hacer esto si al final no hay miedo. Esto no es posible si en última instancia no hay un aparato coactivo. Simplemente es imposible. O sea, se necesita un aparato coactivo, porque si no, constantemente va a haber una resistencia social para intentar que aquellas pautas de comportamiento evolutivas sean las que pervivan, que es lo que ha ocurrido toda la historia a medida que los estados han sido más pequeños o estos aparatos burocráticos han sido más pequeños, en esas sociedades los valores morales terminaban floreciendo más porque existían instituciones sociales no coactivas que ponían por encima esa tradición o esa moral o esos valores que eran evolutivos. Y esto es lo que está pasando. Por eso yo hacía esa distinción clara entre lo que es manipulación y lo que es terrorismo semántico. Es que requiere necesariamente este aparato coactivo detrás manipulando este tipo de conceptos abstractos. Y mujer ocurre por eso. O sea, nadie en su sano juicio hace 30 años hubiese dicho que mujer no es la hembra adulta de la especie humana. Era algo que era evidente en todas las culturas del mundo, para absolutamente todo el mundo. Pero es lo que te he dicho antes, si yo al final cojo una definición, la abro un poquito el límite y ya digo que no, porque si nos vamos a la biología, vale, defino biología, defino genes. Digo, no, es que los genes y digo, no, es que claro, este gen en concreto podría ser así. Me puedo ir tan atrás como quiera hasta decir que algo lo voy a abrir un poquito. Entonces el argumento es, si yo esto lo abro un poquito y ya los genes son los que determinan la biología determina tal, por tanto ya no puedo definir una mujer basándome en la biología. Ya está, tengo un argumento. El argumento es lógico, sí. ¿Yo puedo decir que esa persona no razona? No, razona. Claro. Razona. Y el argumento es válido. El argumento es válido. Ahora bien, por algo, evolutivamente y socialmente hemos generado una pauta de comportamiento que nos permite que determinadas definiciones
nos permitan en sociedad reducir los niveles de incertidumbre. Y eso es el lenguaje. El lenguaje es otra institución social evolutiva. Nosotros podemos modificar las palabras tanto como queramos todas, pero si terminamos haciendo eso con todas las palabras, simplemente se elimina la capacidad de razonar con el lenguaje, de colaborar. Solamente podríamos razonar cada uno de nosotros con nosotros mismos en nuestro propio marco de conocimiento, no con un tercero. Lo que nos ha permitido a lo largo de la historia que podamos evolucionar como especie ha sido, entre ellas, la institución evolutiva del lenguaje, que ha consistido en que no porque nadie lo imponga, no porque un Estado lo imponga, no porque una persona pensando imponga algo, es decir, esto va a ser una mesa, esto va a ser un ordenador, esto va a ser una silla, no. Se ha generado por orden espontáneo en la sociedad, las personas han ido eligiendo qué palabras, qué conceptos se definían de una manera concreta que permitían a todo el mundo entendernos. Y eso no ha pasado porque alguien quisiese, nadie nos ha impuesto llamar a esto mesa y no llamarlo taburete, no implicaba coacción, implicaba pautas sociales evolutivas que nos permitían colaborar. En el momento en el que pretendemos que sea una persona o conjunto de personas que posean el conocimiento supremo de determinar cómo definir un concepto para que sea válido para todo el conjunto de la población, esto nuevamente es epistemológicamente imposible. Rompemos cómo surgen las instituciones sociales evolutivas que han permitido a lo largo de la historia que surja el lenguaje, que surja la moral, que surja el dinero, que surja el mercado. Todo esto son instituciones sociales. No puede crearlas una persona. El baloncesto no lo ha creado una persona. Si una persona se hubiese puesto a intentar inventar un juego, no hubiese surgido algo con la capacidad de atracción del fútbol o el baloncesto. Hubiese surgido otra cosa, pero no tendría ese mismo recorrido evolutivo que nos hace a todos que nos guste, porque no es algo racional, no es algo a lo que lleguemos racionalmente, surge fruto de un proceso evolutivo de prueba y error. Igual que nadie ha diseñado al ser humano, ni nadie tenemos la capacidad racional de generar, de idear al milímetro una planta de tomate. O sea, Bueno, no podemos. yo sí, con el básquet me permites, para la gente que me conozca del básquet, Sí. hay un creador que a lo mejor hubo alguien que ya estuvo tonteando con naranjas, con melocotones, pero James Naismith, en el año 1891, digamos que fue el creador del baloncesto como tal, pero por meter una guita de broma, entiendo perfectamente lo que quieres señalar. Y sí te quería preguntar un poco, para ir cerrando ya, cuando tú hablas del lenguaje, yo creo que cuando tiene un marco coactivo, yo creo que no se acaba sosteniendo en el tiempo, se acaba derrumbando, Claro. por norma general, al menos atiende a la historia. Es decir, el problema es que no vamos a volver a lo que había. claro, Lo que se queda es es como cuando me dicen, claro, yo muchas veces cuando hablo de esto, del cómo a lo largo del tiempo se van creando estas instituciones sociales evolutivas, claro, si tú lo que haces es interferir en ellas y ir destruyéndolas poco a poco, lo que haces es cargarte, no siglos, o sea, milenios de información tácita, que es esa tradición cultural que se ha ido generando porque son las cosas importantes, esas pautas de comportamiento que han ido existiendo. Claro, ¿qué ocurre después? Que se rompe y lo que queda, ¿qué es? Un desastre, porque necesita de muchísimo tiempo y muchísimas personas que vuelvan a instaurar todas esas instituciones sociales y no se puede hacer coactivamente. Entonces, muchas veces cuando hablas de esto, que esto es lo que generan los estados, es decir, los grandes planificadores, me da igual quién esté encima, o sea, simplemente pensar que personas concretas o conjuntos de personas concretas pueden racionalmente llegar a, por métodos racionales, pensar qué es a generar un óptimo social, es imposible. Esto es una arrogancia absoluta, porque o sea, es que es negar la naturaleza. Es decir, que un ser humano tiene la capacidad de crear una máquina biológica mejor que la naturaleza. Y no podemos. O sea, nadie ha sido capaz de crear una planta de tomate mejor que la planta de tomate. De hecho, intentamos replicarla. O sea, lo que estamos haciendo con la IA es intentar replicar un cerebro humano. Nadie ha ideado la replicación humana. O sea, es orden espontáneo. Y en el momento en el que pensamos que esto es posible, terminamos poniendo a personas que nos dicen a todos lo que es mejor para todos, que es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en la educación. Ponemos a personas que intenten determinar lo que todos tenemos que aprender, lo que todos tenemos que estudiar. Necesariamente, en el largo plazo, esto va a ser un caos, porque no es posible.
Sin embargo, si dejásemos que las instituciones evolutivas fluyesen, claro, necesitan tiempo y cada vez van mejorando y cada vez van mejorando y estas pautas sociales van evolucionando en conjunto. El lenguaje evoluciona con la moral evoluciona con el dinero, evoluciona con el mercado y cada vez se hacen más fuertes. En el momento en el que influimos e intentamos todo el rato determinar esto, todo esto se va rompiendo. Que es, por ejemplo, lo que pasó en Haití. Claro, tú dices, no, es que Haití ahora mismo es una sociedad sin Estado. Ya, es que tuvo tanto Estado que lo que ha quedado que es un caos. Totalmente. Porque ahora necesita miles de años para volver a que las personas, para empezar, no estén esperando que alguien les diga lo que tienen que hacer. Que ese es el mayor problema de esto, que ahora mismo la gente para definir algo se cree que tiene que ir al diccionario. Y los del diccionario creen que son ellos los que primero tienen que definirlo para que la gente lo use. Cuando de toda la vida algo se ha usado y entonces los del diccionario lo único que han hecho es recogerlo. Pero así ha sido también con el derecho. O sea, el derecho no ha surgido de que haya personas que le digan a los demás lo que es mejor para los demás. Surgió de que existían costumbres que la gente ya aplicaba porque era bueno para su vida y lo que hicieron algunas personas fue escribirlo. Al revés. Hoy intentamos discutir sobre qué es lo que hay que imponer a los demás. Cuando ese debate es absurdo. Nadie tenemos la capacidad racional, o sea, no somos Dios. O sea, da igual lo que hayas estudiado en tu vida, que seas ingeniero del MIT con 20 millones de carreras, da igual, no, eres un cerebro. O sea, tu cerebro no puede replicar la capacidad cognitiva de una sociedad entera porque existe todo este conocimiento tácito por el que tú no puedes saber cuáles son los fines de todas las personas del mundo, porque igual a ti te gusta vivir en una casa, pero es que a esa persona le gusta vivir en el campo. Y por tanto, lo mejor no necesariamente es que todo el mundo tenga una casa en la ciudad con... No es posible planificar la vida de todo el mundo. Tú fíjate que te escucho, yo creo que, vamos, lo que comentas es de un interés claro, pero a pesar de todo, por cerrar y también darle un toque positivo, a pesar de todo esto que has comentado, aquí seguimos. O sea, dentro de lo que cabe ha habido avances, también ha habido guerras, ha habido problemas, pero oye, yo muchas veces digo, cuando me pongo así en modo rumiante, hay que dejarme un poco de todo. Digo, oye, a pesar de todo, aquí seguimos, ¿no? Y también donde ponga el foco, siempre hay personas con ese afán de querer mejorar, de querer construir, de querer innovar, de querer inventar. Y yo siempre, y esto es una opinión muy personal, yo creo que también estamos donde estamos, evidentemente, por la suma de la colaboración entre personas y especialmente porque ha habido poquitas, bajo mi punto de vista, mentes hiperbrillantes que han hecho que a día de hoy tengamos, bueno, pues esta cantidad de recursos, de posibilidades, dependiendo también de cada país, obviamente. Yo te hablo aquí del que nosotros estamos, con su, bueno, pro y contra. Pero fíjate que a pesar de, incluso como está el sistema educativo y todo lo que hemos hablado, siempre al final, creo que la planta, la raíz, al final busca su espacio. Aunque haya muchos obstáculos, acaba encontrándolo. Bien es cierto que siempre hay cuestiones que mejorar, que hay que replantearse, reflexionar y, por supuesto, seguir avanzando. Cristina, yo como digo siempre, suena la señal final del partido. Ha sido de verdad un verdadero placer tenerte aquí. A mí, sobre todo, me encanta las personas, como es tu caso, además que se te ha notado la pasión, con esa capacidad comunicativa, de cómo articulas todos tus conocimientos, tus experiencias, tu filosofía, a fin de cuentas también de vida. Y seguramente que muchos que no escucharán habrán dicho, wow, se han generado algunos ecos de confirmación, se han podido generar también reflexiones, algunas disonancias cognitivas, como siempre digo, pero aquí sobre todo el objetivo de este canal, la gente que me sigue lo sabe, al final es generar reflexión y pensamiento crítico y no dejarlo todo en bandeja, y yo creo que Cristina, en este caso, ha desarrollado perfectamente su tesis. Además, oye, por cierto, ¿vas a patentar el término terrorismo semántico? Patentar. Que lo use quien quiera, como quiera. No, hombre, se trata de abrir ventanas al pensamiento. Qué bueno. Y Ana, como decía, os invito, de verdad, que yo de todas formas dejaré toda la información en la caja de descripción para todas aquellas personas que queráis acceder a su contenido. Yo os digo, por favor, que os pasáis, porque tiene vídeos realmente de interés, lo monta muy bien. O sea, y aparte con una edición, que yo se lo dije el otro día por el móvil, y digo, jo, macho, ¿cómo hace esto? Yo quiero, luego te preguntaré, ¿sabes? Digo, con Da Vinci, sí, todo con Da Vinci. No has dicho, ¿no? Espectacular. Así que nada, Cristina, que ha sido un placer, que si quieres aquí despedirte aquí de la audiencia, pues
la cámara es todo tuya. Pues nada, no, que muchísimas gracias, Antón Iván. No, que ha sido un placer, que me hizo muchísima ilusión además que me invitases, porque bueno, como te dije yo el canal es que lo abrí en diciembre, enero, en Navidades fue cuando me puse, y la verdad es que hasta ahora he estado haciendo las presentaciones de clase de mi máster, son los vídeos del canal. Y bueno, ahora ya que acabo de terminar, hoy en concreto ya he entregado mi TCM, entonces ahora ya me quedo libre y espero, me ha gustado mucho la experiencia, he aprendido a editar, que no sabía, y ahora ya pues mi idea es poder dedicarme más tiempo a YouTube y a hacer vídeos buenos porque me ha gustado la experiencia y joder, también ha respondido muy bien la gente y es un entorno que me gusta porque yo no tenía nada de redes sociales, o sea, no tenía nada, ni TikTok, ni nada, no, siempre he sido muy reacia. Y YouTube me gusta, porque me parece que los comentarios pueden ser largos, puedo responder a la gente e intento además responder a casi todo el mundo y me gusta. O sea que muchísimas gracias y te lo agradezco mucho. Te va a ir bien, que lo sepas, te va a ir bien porque aparte te lo ocurra y yo creo que es un contenido que aparte también es nutritivo y como te digo, también genera esa reflexión y aportas información bajo mi punto de vista de gran valor. Y a día de hoy también, hablando de redes, no todo tan picadito, con no sé qué para acá, el hecho de que tengas un contenido que tampoco que te vayas 30, 40, dependiendo también de la extensión, también armado, o sea, yo insisto, no voy a decir más, que vayáis a verlo porque yo os digo, de verdad que os va a encantar y sé que te va a ir, ya te va bien, pero te va a ir, como te decía, mucho mejor. Así que Cristina, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu predisposición, por tu amabilidad y como siempre digo, oye, una cosa, que me he dado cuenta que aunque yo no tenga tantos seguidores, el 80% de los que veis no estáis suscritos, que es muy sencillo, que simplemente es pulsar un botoncito que no cuesta ningún trabajo. Ahí lo dejo caer. Lo dicho, que como siempre digo a todas las personas que habéis estado ahí una semana más, muchísimas gracias por vuestra atención, si así lo deseáis. Nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Cristina, gracias por todo. Chao.